Bienvenidos a nuestro curso MOOC Europa eres tú, curso básico sobre la Unión Europea, a esta unidad 6 en la que veremos el día a día de la Unión Europea. En los temas anteriores hemos visto cómo los Estados han cedido algunas de sus competencias a la Unión Europea. Pero, ¿qué supone realmente esta cesión en nuestro día a día? ¿Somos conscientes de lo que este proceso implica en la actividad cotidiana de los ciudadanos europeos? La mejor forma de ser conscientes de la importancia que para los ciudadanos tienen las medidas que adopta la Unión Europea es comprobando alguna de ellas y viendo cómo las hemos incorporado en nuestro día a día casi sin darnos cuenta. Hay muchísimos ejemplos de la mejora de la calidad de vida que los ciudadanos europeos deben a la acción de la Unión Europea. En ocasiones sí se reconoce el origen de estos logros, como la eliminación de fronteras interiores, la unificación de moneda o el programa Erasmus. Pero en otras, el origen de estos cambios pasa inadvertido para los ciudadanos que los asumen como algo natural, sin ser conscientes de que son las instituciones europeas quienes los han propiciado. Uno de ellos, la libertad de roaming, puede ayudarnos a comprender cómo la actividad de la Unión Europea influye en nuestra vida diaria. Hasta hace poco, cuando viajábamos a otro país de la Unión Europea y utilizábamos allí nuestro móvil, debíamos pagar un recargo en la tarifa contratada. Pero esta situación, desde hace poco menos de un año, ha cambiado totalmente gracias a la normativa aprobada por la Unión Europea. El Reglamento 2017-920 del Parlamento Europeo y del Consejo ha modificado la materia sobre recargos por itinerancia. La medida, denominada itinerancia como en casa, comenzó a tener efectos el 15 de junio de 2017 y se aplica en todo el territorio de la Unión Europea. Con esta legislación se permite utilizar los dispositivos móviles en cualquier país de la Unión sin pagar por los servicios de roaming tarifas adicionales a las del estado de contratación. Afecta a las llamadas de teléfonos móviles y fijos, al envío de mensajes de texto, a la utilización de servicios de datos en el extranjero y a la recepción de llamadas o mensajes de texto en itinerancia, aunque la persona que llame utilice otro proveedor de servicios. Es decir, por la utilización de todos estos servicios dentro de la Unión Europea, se paga lo mismo que en el país de origen, de acuerdo con la tarifa nacional que se tenga. Todos los nuevos contratos de telefonía móvil con servicios de roaming incluyen ya, por defecto, la itinerancia como en casa. En este tema veremos distintos ejemplos de normativa de la Unión Europea que forma parte de nuestra vida diaria sin que posiblemente seamos conscientes de ello, como la regulación de los productos del tabaco, la protección a los consumidores, la obsolescencia programada o el control a las grandes empresas. Son solamente algunos casos, una mínima parte de los existentes, que nos acercarán a la actividad de la Unión Europea y gracias a los cuales podremos comprender mejor cómo ésta nos afecta diariamente y cómo ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Con su examen intentaremos responder a los interrogantes formulados y dar visibilidad a la callada y relevante acción europea en beneficio de sus ciudadanos. Si visitas la web del curso, repasas los materiales del tema y realizas las actividades propuestas, podrás comprobar de manera directa hasta dónde llega la importancia de la Unión Europea en nuestro día a día. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter con el hashtag CityCeuMOOC y debatir las cuestiones que se te susciten en la plataforma Gijón Participa.